El tutorial de hoy es una funda de celular. Hola mis talleristas, en el día de hoy estaremos aprendiendo a hacer esta funda para celular, muy fácil de hacer, tiene muy pocos materiales y la estaremos haciendo súper fácil, así que vamos a colocarnos manos a la obra. Vamos a tomar el fieltro o el paño Lenci que vamos a estar trabajando. Yo compré una cuarta de esta telita y vamos a tomar la medida de nuestro celular. Vamos a tomar la medida, la vamos a trasladar a nuestro paño, vamos a trazarla y luego le vamos a aumentar 1 centímetro de más, esto para tener en cuenta como la costura y que nos quede holgadito el celular. Vamos a recortar entonces 2 tiras del mismo tamaño. Mi pedacito de tela tiene 26 centímetros de ancho, así que nos queda aproximadamente 2 tiras de 26 por 11 centímetros de ancho, en este caso según el tamaño de mi celular. Ustedes lo variarán de acuerdo al tamaño del celular que ustedes vayan a utilizar. Bien, y ahorita lo que voy a hacer entonces es tomar la tapita del frente, voy a medir el celular, voy a aumentarle siquiera unos 2 centímetros y voy a recortar el tamaño que nos dé. En este caso 19 centímetros. Y recorto el excedente. Con esto nos queda la parte base del bolsito ya recortado. Lo que vamos a hacer también es otra parte que va a ser el bolsillo de nuestro bolsito. Y vamos a recortar una última tapita de 11 centímetros de alto, que es precisamente la que vamos entonces a decorar. Vamos a marcar un corazón en la tapita que vamos a decorar y luego entonces vamos a estarlo recortando. Y una vez lo hemos recortado, vamos a colocarlo sobre un pedacito de tela roja. Vamos a recortar el pedacito que corresponde como al corazón y luego entonces vamos a pegarlo con silicona por la parte de atrás. Una recomendación, coloque la silicona lo más lejos del corte para que cuando estemos trabajando con la aguja no nos interrumpa la silicona y sea más difícil coser. Otra opción es dar unas pequeñas bastas antes de comenzar a coser para que no se nos mueva la tela. Vamos a reservarlo por un momento y voy a pasar a la otra parte de la decoración. Yo recorté una pequeña florecita de color naranja o un amarillo muy fuerte de fieltro y entonces lo voy a pegar sobre el fieltro de color negro. Lo voy a pegar también con silicona, también se puede pegar con unas pequeñas basticas con el hilo. Y entonces una vez lo hayamos fijado, lo que vamos a hacer es cortar otra vez la florecita con una pequeña margencita que se nos quede viendo alrededor. Y vamos a recortar también un pedacito de fieltro rojo en un circulito y lo vamos a pegar a la flor. Bien, voy a tomar entonces otro retacito que voy a utilizar para el borde del bolsillo y voy a doblar una pestaña primero hacia un lado, simplemente con las uñas lo puedo estar repasando para que quede la forma o lo pueden hacer también con una plancha. Vamos a tomar la medida que tanto debe doblar para el otro lado. Luego simplemente pegamos entonces el pedacito de tela al fieltro, lo vamos a pegar por la parte de adelante y un poquitico por la parte de atrás para después terminar cosiendo todo. Y luego simplemente cortamos el excedente de las telitas para que nos quede todo más prolijo. Y así va quedando entonces nuestro diseño por ahora. Para la parte de atrás, la base del bolso, decidí utilizar una tela doble o cortar 2 partes porque sentí que la telita queda muy delgada, entonces preferí hacerlo doble. Así que lo que voy a hacer es recortar un poco las puntas redondeadas para que la tapita nos quede más bonita y entonces vamos a empezar a coser nuestro bolsito. Vamos a comenzar a hacer unas basticas con un hilo de madeja o un hilo de bordar de color negro
para que nos resalte en todo nuestro diseño. Entonces lo que voy a hacer simplemente es pasar una basta por todo alrededor del corazón para que resalte un poquitico como el dibujo o el diseño que estamos haciendo. Y vamos a hacer lo mismo con el borde del bolsillo donde colocamos la tela. Y vamos a comenzar entonces a decorar la florecita. Para la parte de la semilla decidí hacer el punto de ojal o punto de festón que para estar decorando todo el borde, que también lo vamos a tener muy en cuenta porque vamos a coser el resto de nuestro bolso con ese tipo de puntada. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente tomamos la aguja, metemos la aguja, pasamos el hilo por detrás y la sacamos. Volvemos y hacemos lo mismo. Metemos la aguja, la sacamos hacia atrás, pasamos el hilo y luego la sacamos. Y así nos va quedando el hilo, la puntada festón o puntada de ojal. Y para el resto de los pétalos, entonces simplemente vamos a estar haciendo una puntada de basta normal como la que hicimos en el corazón. Y lo vamos a repasar por cada uno de los pétalos. Bien, vamos a armarnos de paciencia para estar haciendo todas estas puntadas, pero cuando terminemos vamos a ver que el resultado que va a quedar es muy bonito. Y bueno, entonces terminamos de pasar las puntadas y lo que vamos a hacer al final entonces es pegar nuestra florecita con un poquito de silicona y la vamos a ubicar encima del corazón. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra tapita, la que acabamos de decorar, la vamos a pegar con un poquito de silicona, muy poquito, solamente algunos pequeños puntos, la vamos a pegar a la otra tapita que tenemos que queda un poquito más larga. Y en el borde de esta tapita entonces vamos también a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la anterior, vamos a colocarle un borde de telita, la pegamos con la silicona, luego simplemente hacemos la puntadita de basta en el borde para decorarlo bien. Bueno, miren cómo va quedando ya nuestro bolsito, ya va quedando muy bonito. Lo que voy a hacer entonces es comenzar a unir todas las piezas. Voy a colocar todas las 4 piezas junticas. Las vamos a unir con mucho cuidado y voy a comenzar entonces a coserlas con la puntada festón, la misma que les enseñé ahorita o les expliqué ahorita. Y vamos a comenzar a unir por todo el contorno. Recuerden que esta puntada simplemente es que sacamos la aguja, la sacamos hacia afuera y pasamos el hilo por detrás, jalamos la aguja y volvemos otra vez y repetimos lo mismo, el mismo proceso. En este proceso es bueno tener una aguja grande porque estamos tejiendo 4 capas de fieltro, entonces se hace un poquitico más difícil y muy grueso para hacer, pero bueno, vamos a armarnos de paciencia, vamos a coserla poco a poco. Vamos a llegar a la parte del bolsillo y vamos a seguir derecho para hacer todo el contorno de nuestro bolso y así va a quedar armado. Es muy fácil de coser, es muy fácil de hacer. Y vamos a tener en cuenta algo, antes de llegar a la mitad de la tapa, yo previamente recorté una tirita a la que le hice la puntada por todo el borde y simplemente voy a aprovechar y la voy a pegar mientras que voy cosiendo. Entonces en esa parte puedo pasar simplemente una puntada de basta normal o si pueden hacer la misma puntada que llevamos haciendo, pero lo importante es que cosamos esta parte de nuestro ojal y luego seguimos y continuamos haciendo todo el borde. Bueno, entonces terminamos de hacer el borde de nuestra carterita y vamos con los pequeños detalles finales. Entonces vamos a doblar la tapa y vamos a ubicar dónde va el ojal. Marcamos y allí vamos a colocar un pequeño botón. Yo tengo un botón de esos botones que son especiales para trabajar con True Patchwork,
que es una mariquita, y entonces lo voy a pegar allí como un detalle final de nuestro bolso. Y nos queda faltando la tira que nos va a servir para colgarnos nuestro bolsito. Y para la tira, en este caso utilicé simplemente un pedazo de cola de rata. Ustedes pueden hacer una tira tal vez también con la misma pedazo de fieltro que se le hace la puntada alrededor. Igual puede servir. Pueden utilizar una cadena, en fin. Lo que voy a hacer es que como yo tengo un doble forro, entonces simplemente voy a hacer unos pequeños piquetes. En la parte de atrás voy a coger solamente la capa externa. Voy a meter por allí el cordón, la cola de rata, lo uno un poquitico con el hilo, con unas cuantas puntaditas, y luego al final le coloco un botón. Con esto disimulo la entrada del cordón de donde lo estoy pegando y también le doy un pequeño detalle a esa parte. Y bien, mientras tanto aprovecho para invitarles a que ustedes me puedan estar compartiendo las fotos de sus proyectos. Lo pueden hacer por Instagram con el numeral @tallerlash. Me pueden estar buscando en Instagram como @tallerlash para que me puedan seguir y por allí simplemente estar compartiendo las fotos. Así que yo en un próximo video estaré mostrando las fotos de sus proyectos. Otra cosa que también los quiero invitar es a que ustedes puedan estar en mis clases en vivo en mi página Taller Lash en Facebook, en mi fanpage de Facebook. Allí vamos a estar en vivo todos los lunes y los martes también en algunas clases de porcelanicrón y de foamy. Así que si te gusta este tipo también de video o de tutoriales, los espero por allá. Y bueno, así queda nuestro bolsito. Ya saben, pueden meter su celular, pueden meter sus cosas personales allí. Está decorado tal cual a su gusto. O sea, ustedes pueden cambiar el diseño. Lo importante es manejar un poco aquí algunas telas bonitas que pueden conseguir como tipo country, botoncitos y ser muy creativos. Bueno, ya saben, los invito a que se suscriban. Aquí mismo les dejo ya el enlace para que se puedan suscribir y algunos videos que van a ser muy interesantes para ustedes. Así que no se olviden suscribirse y seguirme en el próximo tutorial.